Buenas tardes, compañeros y profesora. Mi nombre es David Pacheco Aguilar y voy a exponer los temas por qué las mujeres permanecen en relaciones con violencia y el estigma estructural, género interseccionalidad, implicaciones en la atención a la salud mental. Entonces, iniciemos. A modo de introducción, quiero comentarles que en México existen, según el último censo del INEGI, 18 millones de hogares. Pero también el último censo y los datos duros que tenemos de algunas organizaciones no gubernamentales, tenemos que anualmente son casi 3 millones de personas las que son violentadas en México. Lo preocupante de esto es que hay una tendencia creciente en este delito. Entre el 2020 y el 2021, pues se pudo observar un crecimiento en denuncias de cerca del 75%. Lo preocupante del asunto es que este 75% aumentó pues debido al encierro que tuvimos en la pandemia, pero principalmente a que las víctimas han tenido mayor conocimiento y aumento en la información que ellas están recibiendo por parte de ONGs y diferentes organizaciones y grupos de apoyo de mujeres. De ahí que se me haya hecho importante tocar el tema de violencia conyugal. Tenemos que partir entonces de qué es la violencia conyugal. La violencia conyugal básicamente la entendemos como cualquier agresión física, psicológica o sexual que vulnere la libertad de uno de los miembros de la pareja, sea hombre o sea mujer, aunque en nuestro caso o en el caso de México el porcentaje mayoritario se da en violencia hacia las mujeres. En esto se ocasiona daños personales a la persona y que puede afectarse, pues, de influir de manera negativa en la persona y en las personas que le rodean. Esto conlleva una serie de problemas familiares y sociales. Entonces ahora vamos a hablar del proceso de victimización. En este proceso, el agresor y la víctima básicamente van a mantener o han mantenido una relación afectiva o de convivencia. De ahí que tengamos pues que es una relación de violencia conyugal. Los procesos de agresiones van a tener normalmente o de manera cotidiana un inicio temprano. Inclusive se habla y se ha documentado que muchas de las agresiones se inician desde el mismo noviazgo. También tiene una característica de la cual denominan cronicidad de la violencia, es decir, la violencia cada vez se vuelve más común y en etapas mucho más cortas, es decir, cada vez va a haber mayor violencia en menos tiempo. Y va a haber una repetición de los actos violentos. Este básicamente es el proceso que lleva la victimización. Ahora, también tenemos que presentar soluciones. Algunas soluciones estarán dadas principalmente desde el punto de vista de los psicólogos. Tenemos que plantear nosotros estrategias de las víctimas frente a las agresiones, tener el hábito de la denuncia, ya que las repercusiones de la violencia conyugal van a abarcar un amplio abanico de problemas en diferentes esferas, ya sea física, económica, pero principalmente psicológica. La psicológica está caracterizada porque en cualquier tipo de violencia también está presente la violencia psicológica y de ahí la importancia que tenemos nosotros como psicólogos en la atención a estas víctimas. Bueno, la violencia conyugal va a tener algunas dinámicas o fases. Estas dinámicas o fases van a ser tres las principales o las que más se pueden observar. En la fase 1 hay una acumulación o se denomina fase de acumulación. En esta se van a producir diversos episodios y hay roces permanentes ya en la pareja, es decir, la pareja empieza a tener roces de manera permanente y hay episodios de violencia de manera aislada en esta primera fase. En la fase 2 se denomina episodio agudo. En este episodio agudo lo que vamos a encontrar es que esta presión acumulada ya durante los diversos roces que ha habido da lugar a una explosión de violencia. Esta explosión de violencia la podemos encontrar desde un empujón hasta el mismo homicidio.
Posterior a esta hay una fase 3, que es una fase denominada fase de luna de miel. En esta fase va a haber arrepentimiento por parte del hombre, disculpas, promesas de que no se volverá a repetir, y normalmente son las tres fases o etapas que podemos encontrar. Pero la pregunta del artículo va encaminada a cuáles son los factores asociados a esta permanencia. ¿Por qué la mujer se queda en una relación de alguna manera violenta? Bueno, pues podemos encontrar o encontramos que hay una percepción e idealización del amor romántico. ¿A qué nos vamos con esto? El amor romántico lo idealizan como una entrega total, como que en una relación tiene que haber perdón, consagración del uno por el otro, el tiempo total del uno para el otro. ¿Quiénes son los encargados de meternos estas ideas o de meterles estas ideas a las mujeres principalmente? Pues tenemos a los medios de comunicación por una parte, a las películas por otra parte, los cuentos de hadas, los dibujos animados, en fin, es una serie de factores que están día a día bombardeando a las personas con esta percepción del amor romántico. Pero también aunado a esto tenemos que la víctima normalmente va a presentar factores psicológicos de baja autoestima, es decir, se siente inferior, se compara de manera negativa, se cree insignificante, etcétera. Entonces, estos dos son los principales factores. Con relación al siguiente tema, podemos ver que estos mismos factores de discriminación, estos mismos factores de violencia, los cambiamos o los pasamos al campo clínico. En el campo clínico, principalmente en pacientes con enfermedades psiquiátricas, podemos observar la exclusión y la discriminación. Desafortunadamente, debido a las mismas características psiquiátricas que tienen ellos, no son capaces de denunciar. De alguna manera se han normalizado y nos dicen los textos que inclusive estos casos pues se quedan solamente en el personal médico. El personal médico se ve involucrado y se ve afectado de igual manera, entonces tenemos que hacer conciencia de todo ello. Por mi parte eso es todo, debido a que el tiempo es muy limitado, pero los invito a que reflexionemos sobre los temas, nos empapemos del tema y podamos en un momento dado defender la posición de las víctimas. Muchísimas gracias.